Las crisis epilépticas son peligrosas, tanto para quienes las viven como para los que rodean al paciente. ¿Cómo podemos reaccionar ante una crisis de este tipo en un menor, por ejemplo? De esto y más vamos a hablar con el doctor Arturo Contreras Marín. Él es neurólogo clínico y ya está aquí en el estudio de Código Salud. Bienvenido, doctor. Gracias, Adriana, por la estar invitación. Aquí con nosotros. Un gusto de estar contigo, como siempre. Me estaba usted explicando algo muy interesante que le voy a pedir que compartamos, por supuesto, con nuestro público. Con gusto. Pero vamos a iniciar definiendo el término epilepsia. Gracias. Si es tan amable. Definiremos epilepsia y algún otro término después, porque la epilepsia en la actualidad se define como una enfermedad neurológica crónica, persistente en el tiempo, que se caracteriza por la predisposición a presentar crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas pueden ser de distinto tipo: motoras, psicológicas, cognitivas o autonómicas. Caray. Y ahora definamos qué es una crisis epiléptica. Sí. Una crisis epiléptica es actividad clínica, es decir, qué presenta el paciente, qué síntomas y signos presenta el paciente cuando un grupo de neuronas o grupos de neuronas descargan anormalmente y sincrónicamente, es decir, todas juntas generan una descarga normal que nos genera una actividad distinta a la que generalmente hacemos. Claro. ¿Un paciente se puede dar cuenta antes, puede sentir o puede darse cuenta, tener algún síntoma previo de presentar una crisis? Es muy frecuente. Hace algunos años a eso le decíamos aura epiléptica. En la actualidad decimos que esa aura epiléptica es parte de una crisis. Y las crisis, como mencioné, pueden ser de distinto tipo. Las crisis se producen en la corteza cerebral, que es la parte más elevada del cerebro humano. La corteza cerebral se divide en varios lóbulos. El lóbulo frontal, que es la parte más rostral de la corteza cerebral, nos da prácticamente dos cosas: la personalidad, es decir, cómo somos, y el movimiento en todas nuestras extremidades, menos coordinación. Y el área temporal, que se dedica a algunas otras funciones, principalmente la memoria en todas sus formas, la memoria visual, la memoria auditiva, la memoria musical y algunas partes de memoria motora. El área parietal, que nos produce algunas funciones cognitivas como cálculo, musical, etcétera, ¿no? Sí. Y el área occipital, que nos da la visión. La visión. Si existe una lesión en el área frontal, parietal, temporal y occipital, y llámese lesión de cualquier tipo, ya sea tumoral, infecciosa, etcétera, produce crisis de distinto tipo. Es decir, si tenemos una lesión en el área de la corteza frontal, podemos tener crisis de muchos tipos, pero principalmente pueden ser motoras, con movimiento, o hipermotoras, o crisis cognitivas, o crisis de personalidad, como pensamiento forzado. Recordemos, por decir, en el área temporal, que se dedica a la memoria, episodios que todos hemos tenido alguna vez, que no precisamente significan epilepsia, pero a veces están relacionados a la epilepsia, como llegar a un lugar y decir: ¡ah, caray! Yo ya estuve aquí. Como un déjà vu. Ándele, exactamente, ¿no? un ataque del ya visto, que es el déjà vu, o el del no visto, o del ya vivido. O Claro. sea, que se presenten: yo ya viví esta situación. Esa podría ser una crisis epiléptica de este tipo. O pensamiento forzado, pensar que no es uno mismo, sentirse extraño, pudiera ser. Y si es una crisis por una lesión en el área occipital, se puede presentar como una alucinación, que puede ser generalmente simple, es decir, ver una figura, una persona, un recuerdo. O en el área temporal, escuchar un recuerdo musical de alguna canción de su infancia. Y las más dramáticas son la del área temporal mesial, o sea, del lóbulo temporal, la parte de en medio, que puede generar crisis de miedo inminente y temor inminente, sin que sea inmotivado, que nos puede durar 3-5 minutos y se quitan, desaparecen. En esos casos, los pacientes pues deben ser estudiados. Claro, tenemos aquí dudas. Tenemos la primera pregunta por parte del público, doctor. Nos dice: una vez una señora en la estética empezó a convulsionar. Nadie supimos qué hacer. ¿Es cierto que debemos meterles un lápiz a la boca para que no se muerdan la lengua o cualquier objeto? ¿Me puede decir qué debemos hacer cuando vemos a una persona que convulsione cerca de nosotros? La verdad me dio miedo y no supe qué hacer. Estas crisis, las llamadas crisis convulsivas, son las más frecuentes. En términos médicos actuales le decimos crisis de inicio crisis epilépticas de inicio generalizado. Son muy dramáticas, son muy malas para los pacientes y para la gente que está a un lado.
¿Qué hay que hacer? Uno, ¿Qué hay que hacer? guardar calma. Es lo principal. Guardar calma y evitar que el paciente se golpee en la caída o se lastime con cualquier objeto. Generalmente la persona cae al piso. Hay que proteger la caída en este tipo de crisis. Hay que proteger la caída de los pacientes, que no se vaya a golpear, pues cualquier parte del cuerpo. Respecto a si se debe o no introducir algo en la cavidad oral de los pacientes, no se debe introducir absolutamente nada durante la crisis. Nada. Ni los dedos, ni las manos, ni cucharas, ni lápices. Ni una toalla, nada. El motivo es la fuerza de los músculos temporales en descontrol puede romper o los dedos o los lápices y ese objeto terminar en la vía aérea de los pacientes, pues obviamente provocando la muerte de los mismos. Sí. La otra cosa que hay que hacer, aparte de protegerlos, ponerlos de lado, evitar que broncoaspiren. De lado. De lado. Sí. Tomar tiempo de la crisis. Generalmente las crisis de este tipo son autolimitadas, 3 o 5 minutos. Si no terminan en ese tiempo, 3 o 5 minutos, y es muy importante para pacientes que ya tengan epilepsia o que estén debutando con epilepsia, hay que acudir al hospital más cercano en donde se encuentren y donde haya un servicio de urgencias disponible, porque esa es una urgencia médica. Definitivo. Definitivamente. Hay pacientes ya epilépticos que tienen a sus médicos neurólogos y generalmente llaman a los médicos. Y toman medicamento, además. Y toman medicamento y quieren ir a su consultorio, buscar al médico. No es la conducta más apropiada en una urbe de las características de la Ciudad de México. La conducta más apropiada es llevar a los pacientes, si no se autolimita en 3 o 5 minutos, a un servicio de urgencias de cualquier hospital, el más cercano preferentemente. Bien, entonces una crisis de epilepsia dura aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Generalmente. Generalmente. Si pasa de ese tiempo se llama estado epiléptico y representa una emergencia médica, una urgencia médica que tiene que ser atendida en un área hospitalaria. Por supuesto. Entonces, ¿qué no hacer? Introducir nada en la Ningún boca de la objeto en persona. la boca de los pacientes. Nada. Voltearlo de lado. Voltearlo de lado y acomodarlo. sobre todo evitar que los pacientes se lastimen cuando están presentando la crisis. Por supuesto. ¿Una persona con epilepsia puede vivir muchos años? Una persona con epilepsia puede vivir muchos años y hay algunas controversias respecto a la expectativa de calidad de vida. Sí está reducida en los pacientes que presentan epilepsia. Es muy difícil dar un pronóstico de vida en los pacientes porque las etiologías, es decir, las causas de los pacientes que tienen epilepsias son variadas. Hay causas estructurales, causas metabólicas, causas genéticas e incluso de origen desconocido. Genético no quiere decir hereditario. Exactamente, genético no es sinónimo de hereditario. Una persona puede presentar una epilepsia genética que aproximadamente se han mapeado unos 500 genes que pueden producir epilepsia sin que haya estado en la familia esa epilepsia. Obviamente cuando hay algunos síndromes de la infancia, síndromes genéticos familiares, sí es muy importante la historia clínica y generalmente están presentes en la familia esos antecedentes de epilepsia. Bien, doctor, le agradezco mucho que nos haya despejado todas las dudas en torno a la epilepsia. Muchas gracias a ti, Adriana, por tu invitación. Es muy amable. Muchas gracias. Okay.